Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de hoy, Actualidad, un programa de análisis y conversación sobre temas regionales, provinciales y locales. Esto es un tema principalmente nacional. Vamos a hablar del plebiscito. Bueno, vamos a contarle que el próximo 25 de octubre, el plebiscito nacional, todos tendremos la posibilidad como elector de aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución y decidir qué órgano debiera redactarla. Bueno, una convención mixta constitucional, integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarias en ejercicio, o una convención constitucional conformada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Para que usted sepa, el día del plebiscito, el elector recibirá 2 cédulas electoras o conocidos como votos, esa es la palabra, que contendrán en las siguientes preguntas. Una dice, ¿quiere usted una nueva constitución? Seguida de 2 rayas horizontales, una al lado de la otra con la respuesta apruebo o rechazo. La otra dice, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Seguido de las respuestas, convención mixta constitucional y convención constitucional, ambas seguidas también con su respectiva definición. Antes de ya comenzar la programación, por supuesto, del día de hoy, ya vamos a presentar a nuestros invitados especiales y panelistas, no sin antes invitarlos primero a una brevísima pausa y ya comenzamos con Actualidad. ¿Cómo usar alcohol gel? Aplíquese el gel en la palma de una mano. Frótese las manos. Frótese el gel sobre las superficies de las manos y los dedos hasta que estén secas. Esto debería tomar unos 20 segundos. Puede usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol si no dispone de agua y jabón. Ante cualquier duda, llamar a Salud y Responde 600-360-7777 o visítenos en el sitio web www.saludresponde.cl, donde podrá solicitar la llamada. Consejos para cuidar el medio ambiente. Separa la basura en residuos orgánicos y en residuos inorgánicos. Convierte tu basura orgánica en compostaje o abono orgánico y recicla el papel, vidrio, cartón, Tetra Pak y otros. Hacia una sociedad más inclusiva. Las personas con discapacidad pueden necesitar en ocasiones de ayuda. Se debe siempre preguntar si la necesitan. Es importante considerar su opinión y respetar su decisión. Eso es ayudar a crear una sociedad más inclusiva. Muy bien, en nuestro programa de Actualidad, un programa de análisis y conversación sobre temas regionales, provinciales y locales, y hoy algo más bien nacional. Ponga atención porque vamos a hablar hoy día sobre el plebiscito. Para ello están con nosotros nuestros invitados especiales y panelistas, porque esa es la idea también para conversar con ellos. Está don Max Salas en representación del rechazo, ex gobernador también de la provincia de Última Esperanza, y don José Ruiz, en representación del apruebo, también ex gobernador de nuestra provincia. Recordemos que en el contexto, después de 29 días del estallido social en Chile, parlamentarios tanto del oficialismo como también de la oposición suscribieron un acuerdo por la paz social y nueva constitución. En la instancia se plantea el plebiscito en abril, recordemos, de este año, y dada la contingencia nacional y mundial, se fija para el próximo 25 de octubre. Es aquí donde la ciudadanía es la que debe decir si quiere una nueva constitución o no la quiere. Hoy ustedes están representando a estas dos opciones, uno quiere un cambio constitucional, el otro no. Y la pregunta, comenzamos, por supuesto, primero dándole la bienvenida a cada uno de ustedes y la pregunta va también de inmediato, ¿cómo van a argumentar cada uno su respuesta? Don Max, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa y gracias por su tiempo. Y la pregunta, obviamente, ¿cómo ya está entregando cómo se argumenta esta pregunta? ¿Qué sucede? ¿Sí o no? Hola César, primero los felicito por ese estudio, no lo conocía, está muy bien hecho
y muchas gracias por la invitación. Es muy importante que todos los chilenos podamos participar de este debate que se abre a partir de estos días ya, en la recta final de esta invitación que se ha hecho desde los representantes del Congreso y del Poder Ejecutivo a la ciudadanía para pronunciarse sobre la conveniencia o no de iniciar un proceso constitucional, digamos, a través de un mecanismo que es una convención, digamos, que puede ser mixta o que puede ser, digamos, 100% elegida, para desarrollar un nuevo texto constitucional de Chile. La verdad es que creo que este es un debate que vale la pena tener, y mi posición personal no es tanto de que esta constitución es buena o es mala, o que la que viene va a ser mejor que esta, sino que este es un debate que, de la manera en que se está planteando al país, es un puro voladero de luces, es una ilusión, una cruel ilusión, es una estratagema, una vez más, para que quienes tienen que hacer la pega no tengan que asumirla, y quienes tienen que resolver las situaciones que hoy día aquejan a millones de chilenos no lo hagan, con la excusa de que estamos ahora entonces abocados a resolver temas muy filosóficos, muy importantes, pero el día a día vamos a seguir igual. Y después, cuando pase esto, vamos a tener otro tipo de excusas. Para mí esto es sencillamente una excusa para no abordar los problemas que hoy día tiene Chile y que son urgentes, y que hoy día, con la legislación que existe, con los medios institucionales que existen, se pueden cambiar todos. Pero claro, para eso hay que empezar a trabajar, y yo creo que ese es el problema de lo que mucha gente no quiere hacer. Muchas gracias, don Max Salas, en representación del rechazo. También está con nosotros don José Ruiz Santana, en representación del apruebo, ex gobernador también. Muchas gracias, bienvenido, gracias por su tiempo también. ¿Cómo nos argumenta también su postura, don José Ruiz? Sí, don César, un gusto también poder saludarlo, saludar también a don Max, y también, por supuesto, a todos los televidentes y auditores, me imagino, ¿no es cierto?, de Milodón Comunicaciones. Sí, y efectivamente, como usted dice, en el mes de noviembre del año recién pasado hubo un acuerdo en el Parlamento, ¿no es cierto?, pero un acuerdo que fue empujado por la ciudadanía. Yo creo que acá los grandes impulsores de que se llegue a esta instancia del plebiscito del próximo 25 de octubre son los ciudadanos, que se movilizaron porque están cansados, ¿no es cierto?, de las desigualdades, están cansados de ver, ¿no es cierto?, que sus derechos les cuesta mucho poder acceder a ellos, poder gozar de ellos, y fundamentalmente yo quiero una nueva constitución porque me gustaría que el artículo 2 de esta futura constitución dijera que el Estado, ¿no es cierto?, garantizará a todos los chilenos y chilenas los siguientes derechos sociales: salud, educación, vivienda, trabajo digno y una pensión o una jubilación, ¿no es cierto?, también digna. Yo también quiero un cambio de constitución para que tengan las regiones más poder. Yo creo que tenemos que avanzar decididamente en un proceso de descentralización que otorgue realmente poder a las regiones, a las comunas. Yo soy un convencido que los gobiernos locales, por ejemplo, tienen que tener mucho más poder de decisión, tienen que tener muchas más atribuciones, que los cuerpos colegiados intermedios tienen que tener más atribuciones, por ejemplo, los consejos municipales, los consejos regionales. Tenemos que avanzar a que esta nueva constitución tenga un reconocimiento a los pueblos originarios, que se garantice realmente una igualdad entre hombres y mujeres. Y algo que desde mi punto de vista también es fundamental es ver cómo el Estado puede también tener algunos emprendimientos económicos, porque esto, aunque parezca raro, pero el Estado no puede tener hoy día, con esta constitución, ni siquiera, a ver, ¿cómo lo decimos?, un carrito de mote con huesillo, porque está expresamente
dicho así en el artículo 19, número 21 de la actual Constitución. Y para que el Estado pueda tener algún emprendimiento, tiene que modificarse, o sea, tiene que haber una ley de un quórum calificado. Y eso hemos visto que con la actual correlación de fuerzas en el Parlamento no es posible y no va a ser posible. Y yo creo que es necesario que el Estado pueda emprender alguna acción empresarial. Hoy día, cero creación de parte del Estado y desarrollo de empresas. Creo que hay buenos ejemplos de cuando el Estado tuvo algunas empresas que funcionaban y algunas que funcionaban bien. Huachipato, Lanchile, Ferrocarriles del Estado, ¿no es cierto? Correos de Chile. Entonces yo creo que también ahí el Estado tiene que asumir como uno de sus deberes el desarrollo económico y social del país, y que también tenga las atribuciones y las herramientas, ¿no es cierto?, necesarias como para poder hacerlo. Muchísimas gracias a ambos por argumentar también la posición en sí. Entonces, Max, ¿cuáles serían según usted los beneficios o las desventajas que podría tener el tener o no tener este cambio de una nueva constitución? Miren, ¿sabe lo que pasa, César? Es que para mí, como le decía en la intervención anterior, esto es un voladero de luces, porque la Constitución se puede reformar las veces que quieran. Los quórum para reformar la Constitución en general son de 3/5, la actual, ¿no? Son de 3/5 y así se reformó la Constitución para hacer este plebiscito, porque este plebiscito no estaba contemplado antes de esta reforma. Y se puede reformar todo lo que se quiera, ¿ya? Obviamente son quórum altos, pero 3/5 es un quórum alto, no tan alto como el quórum que se establece para que esta nueva Constitución sea aprobada, ¿ya? Cosa que es bien curiosa, porque fíjese, César, y este es un antecedente que yo creo que es importante que la ciudadanía lo tenga claro. Lo que se aprobó también en esta reforma fue que el sistema en que se elegirán en caso de ganar la opción apruebo, el sistema que se utilizará para elegir a los delegados o a las personas que participen en la convención constituyente, es el mismo sistema electoral y es el mismo sistema con los mismos partidos políticos con los que se elige el Congreso, particularmente los diputados. Los partidos políticos van a tener los mismos mecanismos para definir qué van a elegir, a qué candidato van a poner, cuántos pueden poner, es exactamente el mismo sistema. Entonces, lo que yo me pregunto es, si en la práctica lo que estamos es generando un nuevo Congreso con un nombre distinto y con atribuciones distintas, pero en la práctica política va a ser exactamente lo mismo, va a ser la misma gente, me refiero a los mismos dirigentes políticos que van a poner a los mismos candidatos que han tenido siempre ahí para elegir un sistema en que se van a tener que igual llegar a un acuerdo que es más alto que los quórum que la Constitución hoy día mantiene para cambiar lo que los políticos estimen que haya que cambiar. Entonces uno dice, qué sospechoso esto. Resulta que vamos a hacer otro cuerpo político que va a estar dirigido por los mismos políticos para que en el fondo, con quórum más altos que el quórum se llama la mayoría, ¿no? Porque hay mayoría simple, por ejemplo, un voto más que el otro, ¿no? Una mayoría simple. De repente te dicen, no, tiene que ser 3/5, de repente tiene que ser 2/3. Y así también establece, digamos, otros mecanismos que tiene que ver con de los presentes o de los que están en ejercicio. Y ahí en el fondo se va definiendo según la importancia. Bueno, lo que quiero decir es que los mismos partidos políticos, el mismo sistema electoral, para elegir un nuevo Congreso, por ponerle un nombre, que no se llama Congreso, sino que Convención, y que va a determinar una nueva Constitución con quórum tan altos como la actual. Entonces, al final, ¿saben qué? Perdónenme, yo puedo creer en las buenas intenciones de don José, puedo creer en las buenas intenciones de cada uno de los ciudadanos que se pronuncian a favor del apruebo, pero las intenciones no alcanzan para destruir, digamos, lo que es la realidad. Y la realidad es que vamos a entrar al mismo debate que tenemos hoy día, financiado por todos los que pagamos impuestos, y para llegar a lo mismo que se podría llegar hoy día. Es un sinsentido, es un abuso de la confianza y de la fe pública, es un abuso
de lo que la ciudadanía ha estado reclamando con fuerza, por lo que sienten son la vulneración de derechos y oportunidades fundamentales. Esto es una burla. Don José Ruiz, ¿qué me dice al respecto? ¿Cuáles pueden ser los beneficios o las desventajas de ocurrir, de que se apruebe o se pueda rechazar una nueva constitución en el país? Sí. Bueno, yo vuelvo a insistir, y tal vez vale la pena recordar algunas situaciones que han ocurrido cuando se ha querido reformar algunos acápites de la Constitución, o algunas cosas que la ciudadanía siente que deberían estar mucho más garantizados. Por ejemplo, cuando se quiso colocar en la Constitución el agua como un derecho o como un bien de uso público o de interés nacional, ¿no es cierto? Resulta que un sector político en el Parlamento, en este caso de Chile Vamos, con 12 votos logró que eso no pudiera ser posible contra 24 votos que sí decían que era necesario que eso quedara incluido en la Constitución. Recordar que además tenemos otro organismo, ¿no es cierto?, que es como una tercera cámara, que es el Tribunal Constitucional. Hace un par de años se aprobó una ley que daba atribuciones al CERNAC como para que efectivamente pudiese tener un amplio poder de fiscalización respecto de los abusos que ocurrían y que son de todos conocidos, la colusión de los pollos, la colusión del confort, la colusión de las farmacias. Pero también el mismo sector político recurrió al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo que hizo fue quitarle todas las atribuciones que iba a tener este nuevo CERNAC. Por lo tanto, ahora tenemos un Servicio Nacional del Consumidor que tiene muy pocas atribuciones como para defender los derechos de los ciudadanos, los derechos de los consumidores. Pero yo creo que el tener la posibilidad de escribir una nueva Constitución y que lo hagan los representantes de los ciudadanos exclusivamente electos para este fin, me parece que es una oportunidad histórica. Nunca en nuestro país se ha redactado una Constitución de esta manera. Además, hay algunas cosas que ya están aseguradas. Por ejemplo, paridad de género. No va a ser exactamente una paridad, porque van a ser 155 los constituyentes, por lo tanto, como no es un número par, no va a dar exactamente un 50 y un 50%, pero va a ser muy, muy, muy cercano a la paridad. Hay un acuerdo ya para que haya también escaños para los pueblos originarios, y también se está discutiendo que hayan también escaños para las personas en situación de discapacidad. Y ahí nuevamente me vuelve a llamar la atención, hoy día leía que 3 senadores, el senador Galilea y el senador Proens, más la senadora Aravena, presentaron una indicación para que en lugar del 10% de los escaños, o de los 155, que en este caso serían 15, para que haya 15 personas en situación de discapacidad en este organismo, ¿no es cierto?, que va a escribir esta nueva Constitución, haya solamente el 1%. Entonces, yo creo que para escribir la nueva Constitución tienen que estar todas las personas representadas. Y yo creo que también tenemos que buscar la forma de que no necesariamente lleguen a ser constituyentes los que representen a un partido político. Tenemos que buscar la forma que efectivamente los independientes puedan tener también la posibilidad de representar a un sector o al sector que ellos estimen que pueden representar. Y para eso los parlamentarios tienen que ponerse de acuerdo y buscar la fórmula para que efectivamente personas independientes puedan llegar, sin las trabas que tienen hoy día, a representar y a estar presentes en esa asamblea constituyente, o en esa convención constitucional, que es el nombre que va a estar en la papeleta. Entonces, yo creo que efectivamente hay muchas cosas en las cuales puede contener esta nueva Constitución. Creo que tenemos que avanzar hacia una Constitución que sea más moderna, que otorgue muchos más derechos sociales a las personas, que es lo que la gente necesita, lo que la gente reclama el día de hoy, y que es la causa, creo yo, o fue la causa del estallido social. Empezaron a reclamar los estudiantes cuando ven que sus padres ya no pueden tener
cuando se produjo el alza de los pasajes del metro, les costaba mucho, ¿no es cierto?, poder llegar a fin de mes, cuando los profesionales que hoy día están trabajando ven que sus padres no tienen una pensión digna que les permita vivir, no tienen el derecho asegurado a la salud, porque la Constitución asegura el acceso a la salud, pero no garantiza que una vez ingresado a un centro de salud tenga efectivamente una atención de calidad. Entonces, cuando esos adultos jóvenes empiezan a ver que sus padres tienen una pensión que no es la que se les prometió, y a su vez ellos como profesionales están endeudados porque tienen que pagar sus estudios universitarios, creo que todas esas cosas hay que corregirlas y se pueden corregir a través de la Constitución. Es muy difícil corregirlo a través del Parlamento por las razones que ya he dicho, es decir, los altos quórum, y porque siempre hay un sector político que se opone, porque obviamente defiende otro tipo de intereses. Bueno, Hablando de don Max, sí, lo escucho. hay una cosa que rescato lo que dijo don José, y que es, ojalá cambien el acuerdo actual y efectivamente los independientes pudiesen tener un acceso, digamos, a esta convención que pretenden hacer. El resto, para mí, y lo digo con cariño y con respeto, porque no quiero entrar en polémicas absurdas que no le hacen bien a nadie, pero realmente hoy día pretender que alguien, por ejemplo, que un médico, que una enfermera, que un profesor, que un carabinero, empiecen a hacer las cosas como corresponde cuando se ven enfrentados a una situación difícil, porque así lo garantiza la Constitución, me parece que realmente es de una ingenuidad que si yo no conociera a don José, y lo conozco, sé que es un servidor público, ha sido un servidor toda su vida, así que yo no tengo ningún problema, digamos, y no pongo en duda sus intenciones, pero realmente creer que porque un texto constitucional dice que a la gente hay que tratarla con cariño y con respeto, eso va a empezar a ocurrir, es absolutamente tirado de las mechas. Miren, los países que más derechos constitucionales tienen establecidos son los más miserables. Los derechos constitucionales establecidos en constituciones como la de Haití, como la de Venezuela, como la de prácticamente todos los países de África, son impresionantes y no se cumple ninguno, porque el hecho de estar escrito, no significa nada, nada, pasa a ser ley muerta, letra muerta, perdón. Lo que quiero decir con esto es que la ciudadanía hoy día necesita reacciones inmediatas y directas sobre lo que día a día están sufriendo, particularmente cuando se relacionan con entes estatales que no están a la altura de lo que la gente espera. Me refiero, por ejemplo, a lo que viven hoy día todos los natalinos cuando tienen que ir a su hospital y son muchas veces derivados sin ninguna explicación, enviados a Punta Arenas, donde son recibidos a veces en condiciones casi de ciudadanos de segunda categoría y más encima con disputas internas entre los médicos de Natales con los de Punta Arenas, en el que los de Punta Arenas empiezan a decir que todo lo que le hicieron Natales no sirve para nada, que tienen que hacer de cero, los familiares de la persona enferma no tienen a dónde acceder a información, donde el trato muchas veces deja mucho que desear, y donde se empiezan a producir situaciones que son a escala humana, a escala micro, que tienen que ver con sentidos de ética, con sentidos de servicio público, con cuestiones que son urgentes y que no podemos seguir dando excusas y explicaciones de que en verdad esa gente está sufriendo porque la Constitución dice que es acceso, no derecho. Por favor, esto es en serio. La gente que se movilizó en octubre y siguió movilizándose en noviembre y en diciembre no estaba pidiendo una nueva constitución. Eso es cosa de mirar cada una de las opiniones, de encuestas de opinión que
diferencia, porque antes la gente dice, ¿sabes qué? Tengo problemas graves con el sistema de educación de mis hijos. ¿Sabes qué? Tengo problemas graves muchas veces con el abuso que cometen empresas o que cometen agentes del Estado y yo no tengo cómo responder. Y ninguna de esas materias va a ser resuelta porque un texto constitucional así lo diga. Respecto de que hayan sectores políticos que se opongan a tal o cual medida que propone otro sector político, bueno, ese es el juego democrático. Si no es una dictadura. Y yo estoy seguro que don José no está pretendiendo aquí instaurar una dictadura. Si tú necesitas una mayoría, y ojo que la convención establece, don José, quórum mucho más altos que eso. Son de 2/3, ni más ni menos. Entonces, si no son capaces de llegar a acuerdos con quórum simple muchas veces, con quórum que requieren un voto más que el otro, ¿por qué diablos pensamos que en este nuevo instrumento que van a tener los políticos para vendernos la idea de que están solucionando nuestros problemas, pero que va a faltar un poquitito más, van a llegar a acuerdos? No hay ninguna razón para pensar en eso. Yo les digo, miren, Chile es un país que tiene todo para salir adelante, tiene la gente más linda del mundo. Yo soy un gran como admirador del tesón del chileno. Mis 4 años de gobernador en la provincia me enseñaron mucho de mi país, de mi gente, y estoy mucho más enamorado de mi país, de lo que estaba antes, que ya era harto. Creo que tenemos todo para salir adelante, pero lo que no tenemos y no nos merecemos los chilenos, ningún chileno, ni pobre, ni rico, ni mujer, ni hombre, ni indígena, ni nada, ni un chileno se merece, es que jueguen con sus expectativas, que jueguen con sus sueños, y yo siento que esto que se está haciendo hoy día con la Convención Constituyente es una manera maniquea, tramposa, de no arreglar las situaciones que son urgentes. Esa es una opinión, digamos, que tiene que ver con lo que a mí me motiva a tener esta posición. Le quiero hacer la consulta, don José Ruiz. ¿De qué forma va a impactar, hablemos socioeconómicamente, el cambio o no de la Constitución? Porque usted me decía, por ejemplo, no sé, la idea es quizás como gobierno tener hoy día empresas propias, mencionó temas como el agua, por ejemplo. ¿Y qué se puede lograr? O sea, para quienes no saben, para quienes quizás no conocemos los datos, ¿cuáles son todas las cosas que vamos a ganar teniendo o no teniendo la nueva Constitución? Sí. Bueno, yo creo que efectivamente lo más importante que tiene nuestro país es su gente, y eso no está en ninguna discusión. Pero yo creo que también a esa gente tenemos que asegurarle algunos derechos sociales mínimos. El derecho a la educación, y ahí yo puedo compartir algo de lo que dice don Max. Yo creo que efectivamente hay cosas que no se van a cambiar porque estén o no estén en la Constitución, pero hay cosas que sí se pueden avanzar si están en la Constitución. Si yo en la Constitución tengo que todas las personas o todos los jóvenes, niños jóvenes, tienen derecho a tener una educación gratuita y de calidad, estoy asegurando que tengan una buena formación. Si la educación es gratuita, y no se trata de que sea gratuita solo porque no paguen, se trata de que cuando uno tiene una educación, yo estudié con la educación teniendo educación pública y gratuita. Cuando uno estudia en esas condiciones, ¿cuál es su compromiso cuando termina? ¿O con quién es su compromiso? Su compromiso es con toda la gente, porque todos los chilenos y chilenas ayudaron a la educación de ese profesional. En cambio, si se educa pagando su educación, ya sea porque tiene que pagarle a un banco o porque tiene que pagar su crédito, ¿a quién se debe cuando termine y tenga que trabajar como profesional? A pagarle al banco. O sea, su afán principal va a ser ganar plata para pagar su crédito en el banco. Por lo tanto, el compromiso con la sociedad no va a ser el mismo que si lo educamos o lo formamos entre todos los chilenos y chilenas. Y ahí también, y esto tal vez es una formación profesional, pero yo creo que la educación tiene que jugar un rol importante. Nosotros efectivamente hay muchas situaciones que ocurren en el país que estamos atacando las consecuencias, pero no estamos atacando la causa. Yo me quedo con una frase que dijo un gran estadista en nuestro país.
todo lo que se invierte en salud y educación se ahorra en cárceles y hospitales. Y yo creo que esa es una gran verdad. Nosotros tenemos que tener y tenemos que asegurar, vuelvo a decir, derechos sociales, educación, salud, porque nos vamos a ahorrar muchas de las situaciones y de los conflictos sociales que están pasando hoy día, tal vez si hubiésemos tenido una educación de calidad. Y cuando yo hablo de educación de calidad, no hablo de quién tiene más conocimientos, de quién maneja más contenidos. Hablo de una educación en que se entreguen valores, en que se entreguen principios. Y cuando esa educación logre, ¿no es cierto?, consolidarse en todas las escuelas, vamos a tener efectivamente ciudadanos con vocación de servicio, con respeto por su prójimo, con capacidad de empatía, con solidaridad, ¿no es cierto?, con todos los valores que nosotros queremos tener en esta sociedad que nos hace, ¿no es cierto?, tanta falta. Y las cosas que yo creo que tenemos que asegurar a través de esta Constitución, ya dije, yo creo que tenemos que tener una educación de calidad, tenemos que tener una salud de calidad, tenemos que tener y trabajar para tener pensiones dignas, no como las que tienen hoy día, y yo creo que también el Estado tiene que ser en algunas, y especialmente en algunas regiones, un inversor. En Magallanes, por ejemplo, el gran inversor es el Estado a través de sus distintos ministerios, y yo creo que, yo siempre digo, las mejores casas en este país, ¿quién las hacía? Los mejores caminos en este país, ¿quién los construía? Los mejores puentes en este país, ¿quién los construía? Los construían empresas del Estado. Entonces los construía Corvi, Coravit, los caminos los pavimentaba Vialidad. En Puerto Natales, el camino desde Casas Viejas hasta Puerto Natales, ¿cuántos años tiene? Tiene más de 50 años. Y es un camino que hizo Vialidad. La calle Santiago, la avenida España en nuestra ciudad, ¿cuántos años tiene? ¿Y en qué condiciones está? Entonces yo creo que el Estado también tiene la capacidad de tener empresas, ¿no es cierto?, que le permitan efectuar trabajos que los puede hacer. Y eso tiene que estar efectivamente establecido en una nueva Constitución. Hoy día el Estado no puede tener empresas si no es por una ley, ¿no es cierto?, especial, y con los quórum que van a haber y con los intereses económicos que hay en este país, eso no va a ser posible. Don Max, acerca de lo que nos decía ahí don José Ruiz, el tema de los quórum, que usted también lo trató, el tema de la creación de empresas, quizás se habla de temas como recuperar el agua, el cobre, y usted ocupó una frase o una palabra especialmente que la usó al principio de este programa. Habló de voladero de luces. ¿Se puede realmente lograr todo esto si hay o no? O sea, si es que existiera una nueva Constitución, ¿se podrá hacer? ¿Se podrá lograr? ¿Qué me dice don Max? Mira, César, yo creo que hay dos temas. Primero, que estamos hablando acá no sobre los temas que don José plantea o que tú me planteas. Están hablando si es necesario o no una nueva Constitución para resolver esas cosas. Yo creo que no. Yo creo que no se necesita una nueva Constitución, o al menos no se necesita crear todo un proceso constituyente, porque podríamos perfectamente, si existiesen las voluntades y las mayorías políticas necesarias, hacerlo con lo que existe hoy día, como se reformó recién. Ahora la Constitución, para hacer este plebiscito, se reformó. O sea, se puede reformar, todo lo que quieran. Se ha reformado más de 30 veces esta Constitución. Esta Constitución lleva la firma del presidente Lagos con sus ministros. Se puede reformar y eso no es el tema. Acá la ciudadanía tenía un clamor muy concreto, y que era que en Chile las cosas se estaban haciendo mal. Y no estaba hablando la ciudadanía de cosas muy abstractas, estaba hablando de cosas muy concretas. Y la clase política sacó, a mi juicio, como carta de ajo a la manga, es que la Constitución, claro, la Constitución ellos la han cambiado, más de 30 veces, como le digo, son como 50 veces que se ha cambiado desde el año 88 o 90 a la fecha. De esas 55, 54 veces hay 31 reformas que son sustanciales. El resto son cuestiones así más técnicas, pero podemos hablar entonces de 30 o 33 reformas sustanciales. El año 2005 se reforma con más de 55 cambios constitucionales. 55 cambios que tiene poco más de 120 artículos, no es menor, es casi que se reformó la mitad de la Constitución.
por el presidente Lagos con acuerdo en el Congreso. Entonces todo eso se ha hecho, se puede hacer y se puede hacer mucho más. El punto es que hoy día Chile está en una situación muy, muy, muy desesperada de cambios urgentes y no pasa por una convención constituyente, porque incluso si pasara por cambios constitucionales, estos se pueden hacer con la legislación que existe. A mi juicio, esto no es más que chutear el tarro un poco más para adelante para no dar respuesta al clamor. Respecto de las empresas estatales, no hay cosa que yo desconfíe más que un político pidiendo empresas estatales, porque la empresa estatal es cosa de Berenap, es el cementerio elefante de los políticos. Entonces, que los políticos pidan empresas estatales, perdónenme, déjenme ser un poco mal pensado. La verdad es que en Chile se construyeron casas con empresas fiscales, sí, se construyeron. Se construyeron carreteras con empresas fiscales o con agencias fiscales, como era Vialidad, sí, se construyeron. ¿Pero cuánto se construía? ¿Cuánta gente tenía vivienda en los años 60, en los años 70? ¿Cuánta gente podía decir, yo vivo en mi casa con arranque de agua potable en los años 60 o en los años 70? Tener agua potable en Chile hasta los años 60 era un lujo, era un privilegio. No hablar de alcantarilla, no hablar de pavimento. Hoy día ustedes creen que Vialidad podría pavimentar al ritmo que se ha pavimentado Natales en los últimos 15 años. Eso hay que entender que si vamos a comparar, veamos toda la película. En el Chile de los años 60 y 70 se construían ¿cuántas casas? ¿200 casas? ¿1000 casas? Hoy día se construyen de cientos de miles. Y este esfuerzo que ha hecho el Estado chileno y que ha hecho la ciudadanía chilena, porque lo hemos financiado nosotros. Cuando yo era gobernador, y a don José le pasó seguramente lo mismo, nos tocaba inaugurar poblaciones que se construían y la gente nos agradecía a nosotros. Y uno tenía que decir bien fuerte y claro, no nos agradezcan nada, si esto lo están financiando ustedes. Nosotros estamos devolviendo parte de la plata que ustedes nos entregaron, porque la otra parte la quedamos nosotros. La otra parte se la están quedando la gente que nosotros contratamos, porque el Estado es un ente financiado por los chilenos que pagan impuestos, y esos son todos. Entonces tampoco es pensar que hablar de que el Estado se va a hacer cargo de esto es una especie de una entidad generosa que va a venir a ayudarnos. El Estado nos va a devolver una parte de la plata que todos nosotros hemos contribuido, porque la otra parte se la van a quedar ellos. ¿Quiénes? Los que lo administran. ¿Quiénes administran el Estado? Los políticos. Entonces no, yo no creo que hablar de más Estado significa hablar de más derechos. Significa, sí, más derechos para algunos pocos, que son los que trabajan para el Estado, los que agarran los buenos sueldos, pero en general, hablar de más Estado, en algunos países es un desastre, como puede ser Venezuela, y en otros países puede funcionar mejor, como puede ser Suecia, pero en sí mismo no es ninguna garantía de nada. A continuación, en el programa Actualidad, vamos a invitarlos por algunos segundos a una breve pausa. El tema de hoy es plebiscito. Agradecemos a quienes están con nosotros, nuestros panelistas e invitados especiales. El ex gobernador don Max Salas en representación del rechazo y también el ex gobernador don José Ruiz en representación del apruebo. Una breve pausa y ya regresamos con ustedes. ¿Cómo reconocer síntomas de COVID-19 o coronavirus? Fiebre alta, sobre 38 grados. Tos y dificultad para respirar. Ante cualquier duda, llamar a Salud Responde 600-360-7777 o visítenos en el sitio web www.saludresponde.cl, donde podrá solicitar la llamada. Hacia una sociedad más inclusiva. Aceptar y respetar a los demás con sus diferencias y no discriminar por edad, orientación sexual, discapacidad, origen étnico. Eso es ayudar a crear una sociedad más inclusiva. Consejos para cuidar el medio ambiente.
Cambia las bombillas o ampolletas de tu casa. Las ampolletas de bajo consumo se calientan menos, consumen menos energía, alumbran igual y duran más. Muchísimas gracias a ambos por su opinión, por la argumentación, por lo que se viene en definitiva este próximo 25 de octubre. Allá al finalizar nuestro programa, quiero pedirle a cada uno también, vamos a partir por usted, don José Ruiz, entregarnos un saludo y un mensaje a la comunidad, siempre obviamente argumentando también cada uno de sus puntos de vista. Sí. Bueno, me parecería estupendo, ¿no es cierto?, que todo lo que dice Max efectivamente después se reflejara en la voluntad política, ¿no es cierto?, de los sectores políticos que tienen que materializar esto. Y hay un sector político que se ha caracterizado porque siempre ha obstruido, ¿no es cierto?, cada vez que se habla de derechos sociales o de alguna garantía para las personas. Recordar, por ejemplo, cada vez que se habla de aumentar un poquito el sueldo mínimo, ¿cuánto? 5.000 pesos por cada persona, 6.000 pesos. Aparece la derecha económica diciendo no, que no es posible porque se va a crear desempleo. Cada vez que se habla de subir un poquito los intereses, para los impuestos, digo, ¿no es cierto?, para que el Estado pueda tener más recursos como para poder financiar más políticas públicas o más políticas sociales. También hay sectores que dicen que no es posible porque siempre amenazan con el tema del desempleo. Entonces yo creo que efectivamente tiene que haber una voluntad política para mejorar muchas cosas. Y yo creo que también tenemos que avanzar. Yo creo que la sociedad chilena no va a ser la misma después del 18 de octubre y no va a ser la misma después de post-pandemia. Creo que tenemos que sacar las enseñanzas necesarias. Creo que tenemos que cambiar de verdad este sistema binominal, que aunque hay una modificación, ¿no es cierto?, que permitió el ingreso de nuevos sectores políticos al Parlamento, pero al final hay siempre dos sectores, y eso pasa cuando se nombran representantes en el Tribunal Constitucional. ¿Quién los define al final? Siempre tiene que haber uno del gobierno y uno de la oposición. ¿Por qué tiene que ser siempre así? Cuando se eligen los jueces de la Corte Suprema, ¿por qué tiene que elegirlo el Parlamento? ¿Por qué no puede haber otro sistema, ¿no es cierto?, para nombrar los jueces? ¿Pero por qué siempre eso? Lo mismo el tema de los directorios. ¿Por qué no avanzamos, ¿no es cierto?, a que efectivamente tengamos profesionales y no importa la afiliación política o el pensamiento que tenga esa persona, pero si tiene las capacidades como para estar en un directorio que esté, si es un juez, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema también, si tiene las capacidades, ¿por qué tenemos que estar mirando si es de un sector o de otro sector? Entonces creo que eso tenemos que avanzar, y creo que eso es posible hacerlo efectivamente a través de una nueva constitución, que vuelvo a decir, creo que es la ciudadanía la que planteó este tema, los políticos no hicieron más que recogerlo, y finalmente manifestarle a los televidentes, ¿no es cierto?, a los auditores, que fundamentalmente que se cuiden. Todavía estamos en pandemia, necesitamos llegar al 25 de octubre, ¿no es cierto?, con la mayor cantidad de la gente con una salud buena, sanos, así que la invitación es a que se cuiden, a que mantengan la distancia física, a que usen la mascarilla todas las veces que salgan, ¿no es cierto?, a que eviten salir de su casa, y cuidémonos para cuidar el plebiscito. Así que muchas gracias, don César, muchas gracias también a Milodón Comunicaciones por esta invitación. Muchísimas gracias, don José Ruiz. Don Max Salas, también ya sus palabras ya al final, y por supuesto este mensaje para quienes están en nuestra sintonía a esta hora. Sí, no, ya hablé mucho antes, así que ahora voy a hacer algo cortito nomás. Agradecerte a ti, agradecer a Milodón, agradecer también a don José por sus opiniones. Es muy interesante poder dialogar y conversar con personas que tienen una visión distinta de uno, a uno lo hace crecer también. Así que muchas gracias, y me sumo a las palabras de don José. La verdad es que tenemos que cuidarnos unos a otros, pero sobre todo a nosotros mismos, porque estamos enfrentando algo que la humanidad, al menos la moderna, la contemporánea, no había enfrentado. Así que una pandemia de carácter global, realmente global, es algo nuevo para todos nosotros. Así que invito también a la gente a que se cuide, que se autocuide, que cuide a los suyos,
y que tratemos entre todos de construir también un mejor país, más armónico, más respetuoso de las diferencias y sin tanta violencia. Muy bien, de esta manera finalizamos el programa de hoy, Actualidad, un programa, recordemos, donde analizamos y conversamos temas regionales, provinciales, locales y también nacionales e internacionales. Hoy día nos ha tocado ver el plebiscito, este próximo 25 de octubre, el plebiscito nacional. Agradecemos a nuestros invitados especiales, al ex gobernador y representación del rechazo, don Max Salas, y también al ex gobernador, quien ha estado en representación del apruebo, don José Ruiz. Un tema para seguir debatiendo y conversando. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía a través de Milodon Comunicaciones. Por vuestra sintonía, hoy hemos entregado por usted Actualidad. Muchísimas gracias. Siga con nosotros. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.